Very nice to see everyone, Carlos. Start the live broadcast and let me know when it started, so I'll begin speaking. Perdón. Qué bueno es verlos a todos. Are we good, Eduardo? We just heard a playback of what I said. That was me. That's that. What is it? Oh, that was you? Okay, good. Good. We start. So the first half of this session, more or less, will be live streamed. And so I want to take a step back, Carlos, and take a kind of a broader look at this work, at what is work, really. Más o menos la primera mitad de esta sesión la vamos a transmitir en vivo y quisiera aprovechar para ver un poco la perspectiva más grande de lo que es este trabajo. Hello, Pablo. A lot of terms, Carlos, we use grandiose terms, self-development, you know, what does that mean actually? What develops, what can develop in us? Usamos mucha terminología grandiosa, autodesarrollo, por ejemplo. ¿Qué significa autodesarrollo en nosotros? Because until we define something, until we are clear about any term, then our imagination fills it with imaginary meaning, yes? And so our imagination tells us what may happen if we develop, but imagination never conforms to reality. Porque mientras no llegamos a definir un término, entonces lo que sucede es que nuestra imaginación llena el significado de ese término con nociones imaginarias, y la imaginación nunca puede estar conectada a la realidad. And the first approach, the first angle at what self-development might mean, comes from this diagram. This is a diagram of the lower centers, what this teaching calls the four brains that govern all our actions, all our psychology. Y el primer enfoque, si así podemos llamarlo, la primera estructura sería este diagrama de nuestros cuatro centros inferiores que esta enseñanza llama cerebros, que dominan, gobiernan todas nuestras acciones. Any thought you have in the course of the coming hour, agree or disagree with what I say. Any twitch you have, Carlos, that you reach over to scratch or change your posture because, you know, you're not comfortable on your chair or anything, is coming, according to this teaching, from one of these really 12 brains. There are 4, but we further divide them into 3. So one of these 12 cards or brains. Cualquier pensamiento que generemos a lo largo de esta hora, por ejemplo, cualquier picazón que tengamos de repente por aquí, emana de una de estos 4 cerebros, que también pudiéramos decir 12 cerebros, porque lo vamos a subdividir, o lo subdivide esta enseñanza aún más en 12 cerebros. We have in the past weeks studied these parts practically with the aim of observing them in us. We will not do it today. We will not define them today. We've done this in the past weeks. So we will take it as a given for now that this is how we're structured, and from here move elsewhere. En las semanas pasadas nos hemos dedicado a estudiar esta estructura, los centros, de una manera práctica. No vamos a entrar en detalles sobre ellos hoy, vamos a partir de la premisa que ya conocemos esta estructura para adentrarnos más en el tema de hoy. What I do want to show is that this presentation of the deck of cards is by no means the only one. This division into 12 was known in other schools. For example, in the Christian school, this is a Gothic facade from a Christian church.
Y lo que quiero establecer es que esa estructura de el mazo de cartas utilizada para representar la estructura psicológica interna no es la única, sino que también existía hace mucho tiempo en la tradición cristiana, por ejemplo, en esta representación del arte gótico. The 12 disciples, yes, we have 12 parts of centers. The 12 disciples were known originally to be divided into 4 groups of 3, just like the deck of cards, and represent the 12 centers, the 12 brains. Y de la misma forma que las 12 partes son representadas en las 12 cartas en el diagrama anterior, también ya se conocía de esta división de 12 a través de estos 12 discípulos, divididos también en 4 grupos de 3. And long before that, the 12 tribes of Israel from the Old Testament, yes, the Jewish Bible. Y aún antes de la representación anterior, está esta división de las 12 tribus de Israel. Here you see them, by the way, also divided into 3 groups of 4. Each of these 4 direction has 3 tribes in it. Exactly the same division. Y de igual manera, las vemos divididas a las 12 tribus en 4 grupos de 3 en cada una de las direcciones, la misma división. Now, this gives us a little insight into what self-development might mean, because 12 tribes that form one nation, it's like 12 regions, Carlos. Carlos, you're in the United States. It has, what is it, 50 or 52 states? Is it 50 or 52? I'm supposed to know. Do you know? Oh, we lost Carlos. Eduardo, he logged out, I think scared to answer my question. Do you know, Carlos? No, I really don't. I think it's 50. Do you know, Anaid? It's 50. 50, good. That was close. So let's take that, Carlos, just because it's a familiar country. Take the United States, it's one country, but it's divided into 50 states. Different, yes, different of a different character, many of them actually even with different accents, different cuisine. That's one way to approach this idea of different tribes forming one nation. Y estas divisiones que hemos visto en estas 3 representaciones, o en estas 2 últimas, ya nos van dando un poco más de significado a la idea del autodesarrollo. Son 12 partes de un mismo ente, digamos. Tomemos, por ejemplo, los estados de los Estados Unidos, que son 50. Cada uno de ellos diferente en su carácter, digamos, cada uno tiene un acento en el inglés que se habla, pero son el mismo país. Bring 12 tribes together, and you immediately face the challenge of how to govern them, yes? How to allocate resources, how to divide the budget, the national budget between them, how to divide water, yes, management between them, and so on and so forth. Y cuando tenemos 12 tribus reunidas, tenemos ya el desafío de cómo gobernarles, de que hay que gobernarles, de que hay que conseguir los recursos necesarios, hay que tener un presupuesto, hay que conseguir agua, etcétera, etcétera. And so one approach, one definition of self-development is establishing exactly that, Carlos, establishing inner government of these 12 different parts, 12 different brains. And there are levels of this. From one point of view, 7 levels. It's not exactly precise, but the 7 levels you see on this pyramid represent these different levels of inner government. Y entonces, esto nos trae a este enfoque o definición del autodesarrollo, que sería el establecimiento de un gobierno interno, interior, para manejar o gobernar estas 12 partes.
ese gobierno interior está representado en esta idea de la pirámide que más o menos de manera no precisa representa esos 7 niveles de gobierno interior. In the absence of such government, this is what happens here from Ouspensky. Y en ausencia de tal gobierno interior, esto, de acuerdo a Ouspensky, es lo que sucede. Podemos aprender a utilizar las partes no utilizadas de nuestra máquina. Esta prisión realmente significa que nos sentamos en la cocina y en el sótano de nuestra casa y no podemos salir. And so here's another angle. Although we are made of 12 parts, Ouspensky says really we spend time in the kitchen and the basement in the most functional of these parts, yes, neglect the other less functional and maybe more inspired, more creative parts. Y aquí entonces tenemos otro ángulo al desarrollo interior, al autodesarrollo, que es que a pesar de que tenemos 12 partes, Ouspensky nos dice que solemos pasarnos el tiempo en solo un par de esas partes. Cuando dice la cocina y el sótano, hace referencia como a las partes más operativas, más funcionales, menos atractivas, y hacemos caso omiso del resto. Self-development, self-government will enable us to balance, to become more balanced, yes, not to be so lopsided. You know that expression, Carlos, lopsided, you know, too far to one, especially functional, you know, basement, kitchen, and it'll even us out a little more, even the budget, the resources over these 12 tribes. Y de esa manera el autodesarrollo, el autogobierno, viene a ser, digamos, el equilibrar el uso de todas esas partes, no solo hacia un lado, no solo la cocina y el sótano, sino a equilibrar el uso de los recursos, el uso de ese presupuesto. Good. Now, if that were not enough, Carlos, yes, it is challenging enough to be divided into 12 tribes already, but our condition is actually even more challenging than that, as the story of the 12 tribes will convey. Y es desde ya un desafío estar dividido en 12 partes, pero como si eso no fuese poco, porque es difícil la condición de estar dividido en 12 partes, ahora vamos a ver qué viene más para esas 12 tribus. The story goes at the end of the book of Genesis that the 12, or the progenitors of the 12 tribes, the representatives, the 12 brothers, the 12 children, sorry, of Jacob, are in Egypt. They're, because of famine, because of certain difficult conditions, they're driven away from their homeland, which is Israel, and they find themselves in Egypt because of Joseph, their brother, who is shown here being laid to rest. Y entonces la historia nos cuenta, al final del Génesis, de estos precursores de esas 12 tribus, estos hermanos que se encuentran en Egipto por una hambruna y a quienes vemos representados aquí, los hermanos están recostando a José. Joseph was very useful for the Pharaoh and was well loved by the Pharaoh. But then Joseph dies, and also the Pharaoh dies, and a new Pharaoh comes in his stead. José fue de gran utilidad para el faraón que gobernaba en ese entonces, pero
como vemos representado aquí, llega el momento en que José muere, el faraón también muere y surge, como es lógico, un nuevo faraón. And this is how they describe the situation there. Y de esta manera es como describen dicha situación, de acuerdo al Éxodo. Como los israelitas eran fecundos, se multiplicaron sobremanera, se hicieron fuertes y llenaron el país. Subió por entonces al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. And the king and this new Pharaoh says, Y este nuevo rey, este nuevo faraón dice, daos cuenta de que los israelitas se están multiplicando y haciéndose más fuertes que nosotros. Actuemos sabiamente respecto a ellos, no sea que sigan multiplicándose. okay, wait a minute. They're growing, these foreigners, yes, and we have to worry about this. We have to do something about this. And the solution he finds, Carlos, is to make them slaves. And so the next scene in the illuminated manuscript shows the Pharaoh, this dominant king here, pointing, aggressively, is telling them, you build my temples, pyramids, theoretically. It's not true, but he puts them, he makes them slaves. He makes them work hard, as you see. Y cuando este rey ve que se están multiplicando estos extranjeros, él dice, un momento, esto no puede ser así. Y lo que se le ocurre hacer al respecto es esclavizar a estos extranjeros que se están multiplicando. Y esto es lo que vemos representado aquí, donde esta figura dominante, que es el rey, apuntando a estas personas, les está ordenando que construyan sus templos, los templos del rey, las pirámides del rey, figurativamente. Básicamente lo que hace es esclavizar. And so we have a very difficult situation here, Carlos. Not only are we made of 12 tribes, not only do we lack unity, let's translate that much. Y entonces aquí tenemos una situación difícil. No solo estamos divididos en 12 partes, no solo carecemos de unidad. But these 12 are enslaved. They are forced against their will to fulfill the needs, desires, ambitions of a foreign king. Yes, they're bound in prison, really. Sino que también estas 12 partes están esclavizadas, están forzadas a cumplir los deseos, los caprichos de un rey foráneo, extranjero. This represents the lowest, the base level of where we begin. It's not really a level of government, it's a lack of government. Yes, it's imprisoned, which is what the fourth way calls a false personality. We are serving an imaginary picture that has nothing to do with who we really are, with our essence. Y entonces esto representa el nivel más bajo en esta pirámide, que en realidad no es ni siquiera un nivel de gobierno, es más bien un nivel de caos que esta enseñanza llama falsa personalidad. To tie all this theory into practice, I posed the following exercise for all of us in the past week. Let's read it. Para conectar esta enseñanza de manera práctica, pedí a todos que realizaran un ejercicio durante la semana que terminó. Como preparación para este taller, nos indicaba el ejercicio. Los invito a que elijan una situación de su día que se repita con regularidad y hagan esfuerzos concentrados para prolongar el recuerdo de sí mismo. I suggested that especially you choose a situation that involves other people, dealing with other people, because other people tend to evoke false personality in us more reliably. Not exclusively, but it's just more obvious. Sugerí para el ejercicio que escogieran preferentemente situaciones que involucraran interacciones con otras personas, puesto que estas
tienden a evocar de mejor manera, digamos, la falsa personalidad. No exclusivamente, pero sí es más obvio. I'd like to hear some of your observations, but to keep the privacy, and let's translate this, Carlos. We will end the live broadcast now, please, Eduardo, and then have the discussion in private. Me gustaría empezar a escuchar las verificaciones de cada uno de ustedes, pero para conservar, mantener la privacidad de esta parte, me gustaría ya finalizar la transmisión en vivo.